saludarles. Nuevamente estaremos estudiando la redención en Romanos. Esta semana la lección número 2, judíos y gentiles. Es para el sábado 10 de julio, pero comienza el sábado 3 de julio. Vamos a estar estudiando judíos y gentiles. El versículo para memorizar se encuentra en Juan capítulo 1, versículo 17. Y dice de la siguiente manera: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Este es el versículo para memorizar la próxima semana. En este día habla de que los primeros conversos al cristianismo eran todos judíos. El concilio, habla del concilio, decidió que no imponer las leyes judías. ¿Cuán a menudo se nos acusa de ser judaizantes o legalistas por la adhesión a los 10 mandamientos? En realidad, hermanos, no es tanto a los 10 mandamientos, es al mandamiento del sábado, es al cuarto mandamiento. O se nos dice que ahora estamos bajo el nuevo pacto y así la ley, o sea, el mandamiento del sábado, ha sido eliminado. Romanos tiene un mensaje importante para nosotros hoy, como lo tuvo para la iglesia de Roma en aquel entonces. Así de que vale la pena estudiarlo a profundidad. Vale la pena ponernos las pilas en cuanto a esta lección de este trimestre de Romanos. El domingo vamos a estudiar mejores promesas. Comienza con una cita, Hechos 8:6. Y viene la pregunta: ¿cuáles son estas mejores promesas? ¿De qué está hablando esta cita? ¿Qué es la promesa que tiene para nosotros? Tal vez la mayor diferencia entre la religión del Antiguo Testamento y la del Nuevo Testamento es que esta última, la del Nuevo Testamento, comenzó con la venida del Mesías. Jesús fue enviado por Dios como el Salvador. La salvación es solo por medio de la justicia de Jesús. La obediencia a la ley moral de Dios es parte del nuevo pacto, como del antiguo también. Las leyes rituales y las ceremoniales, que eran distintivamente israelitas, vinculadas con el nuevo pacto y que señalaban a Jesús, su muerte y su ministerio como sumo sacerdote, cesaron y se introdujo un nuevo orden basado en mejores promesas. ¿Cuáles son algunas de tus promesas favoritas de la Biblia? Debes tener alguna promesa favorita. A mí, por ejemplo, me gusta el Salmo 91. Ahí hay unas maravillosas promesas. ¿Cuál es la tuya? ¿Cuán a menudo reclamas su cumplimiento? Esas son preguntas que vienen al final de la lección de este día, del día domingo. En el día lunes vamos a entrar al tema leyes y reglamentos judíos. Vamos a estar hablando de las leyes morales, hablando de las leyes ceremoniales, hablando de las leyes civiles, de los estatutos y los juicios, de la ley de salud. Los judíos consideraban que estas leyes procedían de Dios, pero las diferenciaban. Los 10 mandamientos tenían importancia especial. ¿Por qué? Porque Dios los dio, Dios los escribió con su propio dedo. Con la venida del Mesías, muchos de los tipos o los símbolos encontraron su realidad y ya no tenían validez. Esto lo vamos a estar estudiando en el día lunes. En el día martes, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Sabes tú lo que tienes que hacer para ser salvo? Se encuentra en Hechos 15, del 1 al 12, una cita que debemos estudiar con profundidad en este día. Mientras los apóstoles unidos a ministros y miembros trabajaban para ganar almas para Cristo, algunos creyentes de la secta de la circuncisión de los judíos, una secta de los judíos, decía que si no se circuncidaban no podían ser salvos. ¿De qué modo se resolvió esta disputa? Bueno, en la cita que les acabo de dar en Hechos 15, del 1 al 12, vamos a encontrar todo este conflicto y su solución. ¿Cuál es tu actitud hacia el liderazgo de tu iglesia? ¿Cuán cooperativo eres? ¿Por qué tu cooperación es importante? Esas son preguntas que tú tienes que contestar. El miércoles, hermanos, vamos a estar estudiando, el título es Ninguna carga más. Este día comienza con una pregunta: ¿qué decisiones tomó el concilio y cuál fue su razonamiento? La cita la vamos a encontrar en Hechos 15, del 5 al 29. El concilio procuró evitar a los gentiles esas cargas. ¿Cuáles cargas? Bueno, vamos a estudiar esa cita y vamos a analizar qué es lo que nos dice allí. Algunos dicen que como la observancia del sábado no se mencionó específicamente, no debían imponerse a los gentiles. Hubo otros mandamientos que no se mencionaron tampoco,
Como por ejemplo, el mandamiento de mentir, no mentirás, o no asesinar. Esos mandamientos no se mencionaron. ¿Podríamos nosotros de alguna manera estar poniendo cargas que no son necesarias y que son más que una tradición, que un mandato divino? Esta es una pregunta que se encuentra en este día. Y hay que, a final de la lección, y hay que analizarla y hay que contestarla, hay que ser realistas en cuanto a este asunto. El jueves, hermanos, vamos a estar con el título La herejía de Galacia. Al principio de este día habla de cómo la gente insistía en que los gentiles guardaran las tradiciones y las leyes judías. Una pregunta y una cita bíblica se nos da en esta lección, en este día. Gálatas 1, del versículo 1 al versículo 12. Eso lo vamos a estar estudiando para ver todo este asunto que habla en cuanto a Gálatas y la herejía que había en ese entonces. Algunos leen en Gálatas y en Romanos la evidencia de que ya no se requiere que los cristianos guarden la ley moral, o sea, los 10 mandamientos. ¿O es solo acaso que se refieren a no guardar el sábado? Eso lo vamos a estar viendo en este día. ¿Y cómo responderías a quienes pretenden que el sábado ya no es obligatorio para los cristianos? ¿Te has encontrado con gente que dice que ya no es necesario guardar el sábado? ¿Que el sábado ya quedó crucificado en la cruz? Bueno, ¿cómo le respondes? ¿Tienes bases bíblicas? ¿Estás cimentado en esta creencia? Ojalá y así lo es. La Biblia está llena de versículos y textos que certifican que el sábado todavía está vigente. Es cuestión de estudiarlos y analizarlos. El viernes, hermanos, va a haber una serie de preguntas y hay unos libros para estudiar y meditar. Viene el libro Patriarcas y Profetas, en la página 310 a la 324. Y también de la 378 a la 382. También está otro libro, El deseado de todas las gentes, en la página 19 a la página 22. Hay 3 preguntas al final de este día, del viernes. Es para dialogar, para analizar. Una habla en cuanto a las cargas que ponemos sobre otros. Sería bueno que nos tomáramos el tiempo y analizáramos estas preguntas. Yo te voy a pedir que vayas a la pregunta número 2 también. La pregunta número 2 es argumentos de la gente. ¿Qué argumentos te da para decir que ya no tienen que guardar los 10 mandamientos, que ya no tienen que guardar el sábado? ¿Cómo tú les contestas? ¿Qué es el diálogo que existe cuando surge este tipo de controversia? Hermanos, es necesario saber todas estas verdades para poder defender la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, la gente argumenta en cuanto a los 10 mandamientos y dicen que ya no existen, que ya quedaron crucificados. Les voy a decir una cosa, los 10 mandamientos existen de siempre, porque mi Dios, es el mismo ayer, hoy y siempre, y por los siglos de los siglos. Los 10 mandamientos existen desde el cielo, existieron con el pueblo de Israel, y existen por la eternidad. La Biblia dice que de sábado en sábado vendrá toda carne a adorar a Jehová. Entonces aquí practicando aquí en la tierra. Jesús dijo también que hay 2 mandamientos. La ley se resume en toda la ley en estos 2 mandamientos. Amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, que encierra los primeros 4 mandamientos de la ley de Dios, y a tu prójimo como a ti mismo, que se encierra los otros 6 mandamientos. La ley existe desde siempre. Jesús no la crucificó. Eso es un invento del diablo, no lo creas. Hermanos, la próxima semana el título va a ser Todos hemos pecado. ¿Cuándo va a ser esto? La próxima semana el título será Todos hemos pecado. Se encuentra en Romanos 3:23, la cita para memorizar. Que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana.